Ya, lo último que vimos en la clase del sábado fue la especificación de la carga 3, que es una carga, ¿cierto? 100% Z constante. ¿Ya? Entonces recuerden que para el caso de la carga, lo importante es, en la primera ventana, indicar un nombre y el tipo de carga, ya que para efectos prácticos solamente información referencial. Luego, en esta primera ventana, la misma ventana, me voy a low float y acá indico el consumo, la demanda a la carga. Y después para indicar el modelo de carga, vuelvo a la ventana principal de datos básicos. Y acá voy al tipo, ¿ya? Y acá entonces creo un modelo desde cero, tipo general en este caso. ¿Ya? Y después acá le coloco un nombre a ese modelo. Y después lo fundamental acá es indicar el low float, el tipo de carga, o el tipo de modelo, mejor dicho, de la carga. ¿Ya? Y esos son datos conocidos. Entonces, para el efecto del trabajo, yo le indico, ¿cierto?, qué tipo de cargas son. ¿Ya? Todas las cargas tienen una tipología. Entonces, por ejemplo, la 3 es 100%. ¿Ya? Entonces, para que sea 100%, alguno de estos coeficientes que está acá, ¿cierto?, en esta columna, tiene que ser uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este lo fijé como uno. Y para que sea impedancia constante, el exponente asociado a este coeficiente tiene que ser 2. ¿Ya? Luego este cero y este cero. Porque la suma de estos tres coeficientes tiene que ser uno. ¿Ya? Y acá puedo colocar cualquier número porque está multiplicado por cero. Y acá también. Y para el caso de potencia activa, el modelo es, perdón, para el caso de potencia reactiva, el modelo es exactamente el mismo que en potencia activa. O sea, copio lo mismo. ¿Ya? Eso es para efectos del trabajo. En la práctica no necesariamente es así. ¿Ok? De hecho, en rigor, en el trabajo hay cargas en donde la demanda de potencia activa, el modelo de potencia activa es distinto al de reactivo. Por ejemplo, acá. ¿Ya? Todas estas cargas que están modelando, entre comillas, ¿cierto?, una industria o un consumo más realista, los coeficientes, ¿cierto?, de potencia activa y los exponentes de potencia activa pueden ser distintos a potencia reactiva. ¿Ya? En esto, por ejemplo, el caso que está acá, o el que está aquí, o ese, o el que está acá. ¿Ya? Para los otros modelos que son, por ejemplo, basados en datos, ¿cierto?, de modelos referenciales, ¿cierto? Los coeficientes de potencia activa y reactiva son exactamente los mismos. ¿Ya? En estos modelos que en rigor son ideales, ¿cierto? Que no son reales, pero para los otros casos, como los que están acá, pueden ser diferentes. ¿Sí, Angelo? Disculpe, profesor, es que si estaba mostrando otra pantalla, solamente vemos el Dick Silent. Ah, tiene razón. Me refería a esto. Entonces, estos modelos en los que se tratan de representar industrias, ¿cierto? Como el caso de la carga 7 o el de la carga 10 o el de la carga 12, ¿ya? O el de la carga 14, por ejemplo. En este caso, los coeficientes y los exponentes de potencia activa y de potencia reactiva pueden ser diferentes, ¿ya? Y eso dependerá entonces del tipo de carga, ¿ok? Pero para los otros casos, como estos modelos que están acá, ¿cierto? Z constante o I constante o P constante, en rigor, el modelo de potencia activa es igual al de potencia reactiva, ¿ok? Eso es lo que estaba comentando. Bien, entonces vamos a continuar con la modelación. Ya, a continuación entonces voy a especificar la barra 8, ya, que está por acá. Entonces, esta sería la barra 8 de 154 kilovoltios. ¿Ok? Barra 8, 154 kilovoltios. Entonces, el nombre y el nivel de voltaje. Solamente eso. Ok. Y luego, ¿cierto? La barra 8 va conectada mediante la línea 5 con la barra 6. Entonces, esta barra la voy a ampliar un poquito. ¿Ya? Está también. Y acá entonces voy a colocar una línea. ¿Ya? Por ahí. Bueno, si es que les queda chueco, ustedes pueden activar la opción ortogonal nuevamente.
¿ya? Por ejemplo, ahí me quedó chueco y quiero que quede, por ejemplo, un ángulo recto. Entonces acá voy a la opción de ajustes, ¿ya? Diagrama esquemático. Y acá entonces vuelvo a activar la opción de ortogonal o semiortogonal, ¿ya? Oh, no sé si lo activé a veces. Sí, está activado. Ahí está. Entonces esta sería la línea 5 de 154 kilovoltios, ¿ya? Y ahora si me voy entonces a la tabla uno de la hoja 7, entonces sé que esta línea tiene una longitud de 31 kilómetros. Y como conozco los parámetros de resistencia, reactancia, susceptancia, lo voy a modelar, la voy a modelar, mejor dicho, como un tipo de línea, ¿ya? Entonces, acá sería la línea 0,5, el voltaje de la línea 154 kilovolts, la corriente 200 amperes, es del tipo línea aérea, ¿ya? La resistencia en secuencia positiva es 0,343, en secuencia cero sería 0,427. Luego la reactancia de secuencia positiva sería 0,638 y en secuencia cero sería 2,487. Entonces me falta, ya moderé la impedancia de la línea, pues ahora me voy a la opción de flujo de carga o low flow para especificar la admitancia, ¿ya? Recuerden que la admitancia se compone de la conductancia más la susceptancia, y acá estoy asumiendo que la conductancia es cero y la susceptancia es 1,047 en secuencia positiva y cero. Y el conductor es aluminio. ¿Ok? ¿Dudas de eso? Ninguna. Entonces ahí estoy listo. Ok y ok. ¿Ya? Entonces ahora voy a colocar la barra 9 por acá. Y entonces esta sería la barra 9 de 13,8 kilovoltios. Entonces el nombre y abajo el nivel de voltaje. 13,8. Ok. A veces, por ejemplo, como me está pasando a mí, a veces se muestra el cuadriculado, ¿ya? Y otras veces no se muestra el cuadriculado. Ya, ese es un problema de la versión. Igual, por ejemplo, acá cuando yo puse el modo ortogonal, en rigor no me lo tomó. Ya, es un problema también que tiene esta versión. Entonces, hay a veces problemas cuando uno activa el archivo, cuando no se muestra el reticulado y también, ¿cierto? El modo ortogonal no se puede fijar, ¿ya? Pero son detalles menores. Entonces, ahora entre la barra 7, perdón, entre la barra 8 y la 9 va el transformador 3. Entonces, voy a ingresar al transformador.
voy a la página 8 del trabajo. Ya, acá voy a cambiar el nombre. Este va a ser el transformador. El transformador 03, que es de 13,8 a 154 kilovoltios. Número de trafos en paralelo, uno solamente. Ya, entonces ahora voy a ingresar al tipo. Voy a crear un modelo desde cero mediante tipo nuevo proyecto. Voy a tomar en cuenta el mismo nombre y completo los datos. Potencia 100 MVA. Frecuencia 50. El voltaje en el lado de alta 154. En el lado de baja 13,8. Ya, el conexionado en alta es estrella aterrizado. El conexionado en baja es estrella aterrizado también. Y el ángulo de desfase es cero. Y luego anoto el valor de reactancia de secuencia positiva, que es 0,095. Y la resistencia en secuencia positiva es 0,0027. Y en secuencia cero es lo mismo. Ya así que los copio. Ya. Y este trafo no tiene tap. Así que la especificación llega hasta ahí. Si es que tuviese tap, recuerden que tengo que ir acá a la opción Low Float, flujo de carga. Y después, ¿cierto? En esta opción, Tap Changer. Y acá después indico los parámetros del tap. En este caso no aplica, así que lo coloco OK. Ya, y acá también. Pues si ustedes creen que acá les va quedando muy junto, entonces esto lo pueden estirar sencillamente. ¿Ya? Si ya van viendo que les queda poco espacio, recuerden que lo pueden ampliar acá en el botón de formato de dibujo. Y acá tienen dos opciones. La primera opción es que ustedes elijan un formato de algún plano estandarizado. O sea que ya viene con la distancia estandarizada, el largo y el ancho. O bien ustedes coloquen desde cero, ¿cierto? Especifiquen un modelo, ¿ya? Un formato de plano, el que ustedes quieran, y le dan un nombre. Por lo general, uno ocupa un formato estandarizado porque después esto se puede, por ejemplo, imprimir, ¿ya? Con un plotter. Entonces, por ahora yo lo voy a dejar en formato que está por defecto A3. Pero como ustedes ven, ¿cierto? En la figura uno el sistema es mucho más grande. Así que después, a la medida de que vaya creciendo, voy a incrementar el tamaño del plano, ¿ya? Las dimensiones del plano para que se pueda dibujar sobre el entorno de trabajo. Por ahora lo voy a dejar como está. Entonces, en la barra 9 voy a colocar el termo 3. Entonces recuerden que acá me voy en los elementos de la izquierda al motor, a la máquina sincrónica, Synchronous Machine, lo pincho y lo coloco en la barra. Luego si me voy a la tabla 4, que está en la hoja 9, se indican los parámetros del termo 3. Ya la potencia 100 MVA, el factor de potencia 0,85, el voltaje 13,8, etcétera, etcétera. Entonces ingreso al generador, cambio el nombre, termo 03, voy a indicar acá abajo, ¿cierto? Como información referencial, que es del tipo diésel, ¿ya? En este caso no hay subcategoría, así que lo dejo como está nomás. Y después voy, ¿cierto? A tipo, para especificar los parámetros de potencia, voltaje, factor de potencia, etcétera. Voy a tipo, nuevo proyecto, ya voy a colocar el mismo nombre y los parámetros que están en la tabla 4. Entonces, potencia, 100 MVA, voltaje 13,8, factor de potencia 0,85, la máquina es trifásica, conexión estrella aterrizado. Entonces, lo que me falta de la tabla es indicar los límites de potencia reactiva en esta parte. ¿Ya? Entonces voy a low float
Y acá, ¿cierto? El límite de potencia reactiva, el valor mínimo es menos 0,45. Recuerden que esta es la capacidad de absorción de reactivo de la máquina. Y acá abajo, 0,35, que es la capacidad de inyección de potencia reactiva en la máquina, que es de 35 megabar. ¿Ya? Pues acá estoy listo. El low float, límite de reactivo, en datos básicos, potencia, voltaje, factor de potencia. Ok. Entonces, ¿qué me falta indicar ahora? Los límites de potencia activa y también el tipo de barra, ¿ya? Y qué es el generador. Entonces, en este caso, el generador, como se indica en el enunciado del trabajo, en el primer párrafo, dice que el termo 2 y 3 son barras PV. Entonces, acá les asocio, ¿cierto? Les asocio el tipo de controlador con B, ¿ya? Entonces, en ese caso, tengo que asignarle una potencia activa de inyección y también fijar el voltaje. Después voy a límites de operación. Y acá entonces voy a indicar que los límites de potencia reactiva son los mismos que yo indiqué en el tipo. Lo marco acá. Y los límites de potencia activa me los dan en por unidad. Acá está en megawatt. Entonces voy a este botón de opciones y coloco por unidad. Entonces el despacho mínimo es 0,2 por unidad y el máximo es 1. ¿Ya? O sea, en términos de potencia activa, el despacho tiene que variar entre 17 y 85 megawatts. No puedo despachar el termo 3 a una potencia inferior a esta. No se puede. ¿Ya? Ni tampoco superior a 85. Entonces acá está listo. Eventualmente me faltaría indicar el despacho, que lo voy a hacer después. Y acá entonces, ok. ¿Dudas hasta este punto? Ya en rigor, lo que estamos haciendo ahora es lo mismo que hemos hecho con el caso anterior. Ya lo único que nos puede complicar un poco más, ¿cierto? Es la línea 7. Pero lo demás es similar a lo que hemos hecho antes. Entonces ahora voy a colocar la barra 10, ya, por acá abajo. Entonces esta es la barra 10 de 154 kilovolts. Entonces el voltaje, 154. Ya. Y entre la línea, perdón, entre la barra 8 y 10 va la línea 6. Ah, ahí se activó el modo ortogonal. Ya. Entonces voy acá y el modo ortogonal entonces lo dejo deshabilitado. Ahí sí. Ya, ahí está. Entonces esta sería la línea 6 de 154 kilovolts. Luego si voy a la tabla 1, ustedes pueden ver que los parámetros de la línea 6 son idénticos a la línea 3. Son lo mismo. Ya me refiero a parámetros, ¿cierto? De corriente. Bueno, voltaje, corriente, resistencia, reactancia, susceptancia. Son lo mismo. Lo único que cambia es la longitud, que en este caso son 40 kilómetros. Pero todos los demás parámetros que se indican en el tipo son iguales a la línea 3. Entonces acá tengo dos opciones.
puedo modelar la línea desde cero, ¿ya? O bien puedo ir a seleccionar tipo línea, con lo cual, ¿cierto? Me envía a una librería de mi proyecto, que es la que está acá, y entonces puedo indicar línea 3. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Que se van a cargar los parámetros de la línea 3 en la línea 6. Eso lo puedo hacer solamente cuando los parámetros de los elementos son los mismos. Eso lo puedo aplicar al generador, lo puedo aplicar a un trafo, a cualquier elemento, pero siempre y cuando sean los mismos. Si son distintos, no se puede, ¿ya? Entonces lo selecciono y OK. O sea, si ingreso al tipo, ahí están todos Profe, los y si parámetros que después cambian. tuviera que ¿Sí? cambiar algún parámetro, alguna cosa, Si después tienen que cambiar algún parámetro, la dificultad está en que si cambia, por ejemplo, la línea 3 se va a cambiar también en la 6. ¿Ya? Es el único inconveniente. Como los datos están copiados de una librería, si cambia después en una, se ya, cambian en me las queda dos. claro. ¿Y el largo de la línea está por ahí? ¿La diferencia de 40 kilómetros? ¿O Sí, está está la en primera otra ventana. pestaña? No, esta es la Ok, primera ventana. gracias. ¿Ya? Entonces, OK. Entonces, esa forma de cargar parámetros de librería ofrece la ventaja de que es más rápido, ¿no? Pero la desventaja de que si cambio el parámetro en la línea 3, por ejemplo, también se cambia la 6. Y podría no querer eso. ¿Ya? Bueno, en la barra 8 me faltó también una carga, Carga 04. y es la carga 4. ¿Ya? Entonces acá voy al elemento del sistema, ¿cierto? Al icono de carga general. ¿Ya? Voy a ingresar entonces a la carga. Entonces esta es la carga 4. Todas son del tipo industrial. Esta carga 4, según la tabla 5, que está en la hoja 9, tiene una demanda de 80 MBA. Entonces low flow, 80 MBA, más que no me sale MBA, pero yo ya sé que si voy al dato de entrada, lo puedo cambiar. 80. Y el factor de potencia es 0,8. ¿Ya? Y después el modelo de carga es 50% P constante y 50% I constante. Antes era 100% una cosa nomás. Ahora se divide. Entonces voy a datos básicos, voy al tipo, ¿ya? Voy a nuevo y carga general. Entonces acá voy a colocar el nombre 50% P constante, 50% I constante. Es solamente un nombre, ustedes pueden colocar cualquier cosa. Voy a asumir estos datos por defecto, ¿ya? O sea que está en conexión trifásica en delta. Y después en low float, flujo de carga, voy a indicar entonces los coeficientes y los exponentes. Entonces, para que sea 50%, alguno de estos tres tiene que ser 0,5, ¿ya? Y después otro también tiene que ser 0,5. O sea, por ejemplo, este lo fijo en 0,5 y este también lo fijo en 0,5. O sea, ya sé entonces de que el comportamiento va a ser 50%. Y acá también 50%. Ahora, ¿50% de qué? Ese qué lo Dice indico acá en el exponente. Entonces, para que sea potencia constante tiene que ser un cero, que por defecto ya está. Y para que sea corriente constante, por defecto tiene que ser un uno, que por defecto ya está. ¿Ya? Y después para potencia reactiva, aplica lo mismo. 0,5, el coeficiente y el exponente cero. Y después el otro coeficiente 0,5 también, y el exponente vale uno. ¿Ya? Entonces ahí tengo la modelación 50 y 50 entre potencia y corriente constante.
Entonces ahí estaremos listos y ok también. Entonces ahora lo último que me falta para completar la modelación de los elementos que están en color negro es la línea 7. Y en este caso la línea 7 no conozco los parámetros y dice ver figura 4. ¿Ya? Entonces la figura 4 ustedes pueden ver, bueno, lo voy a mostrar acá, pueden ver el tipo de estructura. ¿Ya? Entonces en este caso tengo dos cables de guarda. ¿Ya? Y en este caso también me están dando, al menos en la fase A y en la fase B, perdón, en la fase A y la C, la distancia directamente al conductor. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de la torre de la línea 2 que me daba la distancia a la cruceta, por tanto había que descontar el helador. Acá en la fase A y C me dan directamente la distancia al conductor. Pero en el caso de la fase C, perdón, de la fase B, no. Pero en rigor es fácil calcularlo, sí. Acá me están dando la distancia también. ¿Qué datos indican? Bueno, está el tipo de cable de guarda, que es del tipo AlumoWeb 2, el tipo de conductor eléctrico, que es ACCR Partridge, no presenta transposición y tiene una disposición del tipo simplex, ¿ya? O sea, un cable por fase. Entonces acá voy a colocar la línea, ¿ya? Voy a cambiar el nombre, línea 07, 154 kilovolt, ¿ya? Y en este caso la longitud de la línea 7 es de 60 kilómetros. Entonces el nombre y la longitud. Y dado que no conozco los parámetros, entonces voy a la opción del tipo nuevo y tipo torre. Si vamos, por ejemplo, a tipo torre geometría, ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces acá especifico las dimensiones de la torre, el cable de guarda y después, ¿cierto?, las fases, ¿ok? Pero fíjense que en esta parte, cuando elijo el tipo torre geometría, no puedo especificar el conductor. En cambio, en el tipo torre que estaba acá, sí lo puedo hacer. O sea, por eso que yo en rigor prefiero el tipo torre, porque es más completo. Inmediatamente acá puedo indicar el tipo de conductor. Y en la pestaña geometría, la longitud, ¿cierto? O las dimensiones, mejor dicho, de la estructura. ¿Ya? Entonces recuerden que fui acá tipo nuevo y tipo torre. Entonces esta va a ser la torre, línea 07. Corriente alterna, 50 Hz. Cable de guarda tengo dos. Número de circuitos tengo uno solo, Uno. sin transposición. ¿Ya? Lo que está acá lo dejo por defecto. Y ahora me interesa en este caso indicar el tipo de conductor eléctrico, que es ACCR Partridge, ya que está en la tabla 8, que está eso en la hoja 10. Entonces voy acá a la casilla de conductor, doble clic, y acá me aparecen los conductores que ya modelé antes, el ACCR Swan y el Alumo Web 1. El que yo quiero no es ninguno de esos. Por ejemplo, bueno, si fuese el ACCR Swan, lo cargo al tiro, ¿ya? Lo especifico y lo cargo. Pero en este caso no es. Así que voy acá a la opción, ¿cierto?, de la izquierda superior, nuevo objeto, y acá voy a indicar el tipo de conductor, ya que va a ser el nombre ACSR Partridge, ya, ACSR Partridge. El voltaje, 154. La corriente del Partridge nominal es 458 amperes. Número de subconductores, 1.
conductor sólido, ¿ya? Luego el valor de resistencia DC, a 20 grados Celsius, que está en la tabla. Para el caso del Partridge corresponde a 0,209, ¿ok? Luego el RMG es 6,62 y el diámetro 16,29, ¿ya? Si ustedes colocan OK acá, tendría que dar un error. Entonces, ¿qué error dice acá? Dice la temperatura, ¿cierto? Máxima, o la resistencia máxima DC, operando, ¿cierto? A la temperatura máxima, ya debe ser mayor o igual que la resistencia a 20 grados Celsius. O sea, básicamente acá me está diciendo, usted tiene un valor de resistencia a 20 grados Celsius y el valor de resistencia a un valor de temperatura más alto, por ejemplo, 80 o 75, tiene que ser mayor que este valor, si no es una inconsistencia. Y eso lo puedo ver acá en low float, porque en low float por defecto tengo este valor de RDC a 80 grados Celsius. Y yo sé que que la resistencia aumenta con la temperatura, y acá tengo un valor menor, por eso que me da un error, ¿ya? Entonces esta temperatura en rigor no es 75, perdón, no es 80, es 75, y el valor de RDC a 75, para el caso del Partridge es 0,255, ¿ok? Ay, me mareé. ¿En qué parte? En la resistencia de corriente continua, que la columna Sí, dice R sub DC 75 grados Celsius. sí, ¿Ya? la Y eso se resistencia coloca, aumenta con la temperatura, ¿cierto? Entonces, correcto. inicialmente esto estaba como así, me parece. Entonces, no puedo tener un valor de resistencia a mayor temperatura que sea menor a este de menor temperatura. No se puede, si la resistencia aumenta por la temperatura. Por eso es que antes me salió Ah, un error. perfecto, ya. Lo puse ok. Sí, señor, Entonces, gracias. esto lo cambié entonces y corresponde a 0,255. ¿Ya? Entonces ahora voy a short circuit, voy a indicar el tipo de material, que en este caso es aluminio acero. Y si quiero, puedo completar información que está acá. Yo digo si quiero porque en rigor no influye en la simulación ni de flujo, de potencia, ni en cortocircuito, ni en análisis cuasidinámico, no influye. Pero lo puedo indicar. Ya esta temperatura, según el pie de página, 18 es 6,45. O sea, el conductor soporta una corriente, en este caso, de 20,3 kA durante un segundo, ¿ya? Y esa corriente, durante un segundo, da lugar a esta temperatura. Eso es lo que dice el catálogo del fabricante, ¿ok? Ujú. Entonces ahí completé los datos. El dato más importante es este. Lo otro lo pueden obviar. Este es el más importante, el tipo de conductor. En low float, lo importante es que indiquen este valor de resistencia DC, ¿cierto? A 75 grados Celsius. Y en datos básicos que completen lo que está ahí. Entonces termino esta parametrización. Ok. Selecciono mi conductor, el Partridge. Ok. Y ahí se carga. Y entonces ahora me falta indicar el cable de guarda, que en este caso del tipo AlumoWeb 2. Entonces acá doble clic. No me sirve ninguno de los que está acá. Así que voy a no objeto. ¿Ya? Y entonces acá voy a indicar los parámetros del AlumoWeb 2. ¿Ya? AlumoWeb 2. El voltaje 154, la corriente 1000 amperes, subconductores 1, nos indica, pero estamos asumiendo que es 1, que es lo típico, es del tipo sólido,
La resistencia de C a 20 grados Celsius es 0,559. El radio medio geométrico es 5,49. El diámetro es 14,1. ¿Ya? Y me estaría faltando entonces ir a la opción de low flow y completar este dato, pero no lo conozco. Entonces voy acá al botón de opciones y veo qué alternativa me da. Entonces el valor de R, el valor de resistencia a una temperatura más alta no lo conozco. No conozco tampoco el coeficiente de temperatura del conductor, pero sí sé el tipo de conductor, ¿ya? Que en este caso es aleación, ¿cierto? Aldrich, que es una aleación, ¿cierto? De esos elementos que tenéis. Son aleación de aluminio, cobre, eh, magnesio, ¿cierto? Silicio, etcétera. En rigor, aluminio, silicio y magnesio, esos tres elementos. Si alguno, por ejemplo, le sale, por ejemplo, acá acero, le puede colocar acero, ¿ya? Yo en rigor puse Aldrich porque el más parecido, ¿ya? Y, ok, el valor de RDC voy a asumir que 80, no se indica nada, voy a asumir que ese valor, y acá entonces estaríamos listos, porque no tengo más datos que colocar. ¿Conozco eso? No. Ok, entonces acá lo selecciono y lo cargo. Y el cable de guarda también es el mismo, ya son los dos iguales, así que doble clic, selecciono el Alumo Web 2 y lo cargo, ¿ya? Entonces ya especifiqué el conductor eléctrico, ya especifiqué el conductor de guarda. Ahora me falta indicar en geometría la estructura de la torre. Entonces recuerden que la forma que trabaja el Dick Silent es que divide la torre a la mitad, ¿ya? O sea, el eje X igual 0 pasa por justo el centro de la estructura. Todo lo que va a estar a la izquierda se nota como valor negativo. Todo lo que está a la derecha se nota como valor positivo, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta eso, que el X igual 0 es el centro de la estructura, ¿cuál sería la distancia en X de la fase A? -5 metros. Menos 5 metros. Entonces voy acá, ¿cierto? Y mi X1 va a ser menos 5, ¿ya? Luego, ¿cuál sería el X2? Bueno, recuerden que el X1 sería el A, el X2 el B y el X3 el C, ¿ya? Luego, ¿cuál sería la coordenada en X de la fase B? Cero. 0, 0. Y de la fase C, 5. 5. Ahí está, ¿ya? Entonces ahora me están preguntando por la altura, ¿ya? A la fase A, que son 35 metros, se indica directamente acá, ¿ya? A la fase B es 35 metros menos 50 centímetros, o sea, 34,5 metros. 34,5. Y a la fase C, 35 también. Entonces 35, 34,5 y 35. ¿Ya? Y ahí Tabla de guardia. se dibujó, ¿cierto? La disposición. Ya no me falta indicar los cables de guarda. Entonces acá lo mismo. Tengo que ver cuál es, ¿cierto? La distancia en X para el cable de guarda, digamos que está a la izquierda, que se anotaría como negativo. Menos, -4,25. Menos 4,25. Perfecto. ¿Ya? Y en Y, ¿cuál sería la altura al cable de guarda? 41. 41, exactamente. De estos 35 metros más los 100 metros que están acá arriba. 41 metros. Y después en el otro cable de guarda que está a la derecha es lo mismo, pero el X es positivo. Correcto, señor. ¿Ya? Ahí está. Entonces ya especifiqué las dimensiones de la estructura, ya tengo los tipos de conductores, ya terminé todo. Acá ustedes pueden apretar calcular y después low float, ahí están todos los parámetros que se determinan. Ya la resistencia, la reactancia y la susceptancia.
Entonces ahí estoy listo, ok. Yo aquí también, ok. ¿Ya? Entonces ahí tengo especificado toda la parte en color negro del sistema que correspondería a la parte A del trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Un flujo de potencia para verificar que todo funcione bien. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, antes de hacer el flujo, voy a despachar esta unidad. ¿A cuánto lo despacho? Recuerden que tiene que variar entre 17 y 85. ¿A cuánto? 40. 40. ¿Ya? Creo que escuché 40. 40. Y el voltaje, dejémoslo en 1. ¿Ya? Por ahora. Ok. Entonces ya tengo despachado la termo 3, la termo 2 también. ¿Ya? Tengo ajustada la demanda en todas las cargas. Tengo los parámetros de las líneas. Tengo los parámetros de los trafos. Entonces ahora debo verificar la operación del sistema mediante un flujo. Ya, recuerden que acá el flujo, ¿cierto? En corriente alterna, balanceado. Estoy considerando los límites de potencia activa. Estoy considerando los límites de potencia reactiva. Y estoy considerando que las cargas dependen del voltaje. Ya el consumo de las cargas dependen del voltaje. Tienen que tener esas tres opciones marcadas. O, bueno, esas cuatro, digamos. Ejecuto. Y ahí está el flujo de potencia. ¿Ya? Entonces, antes de analizar bien el flujo, voy a especificar los colores de acuerdo al enunciado del trabajo. Porque el enunciado dice en las consideraciones lo siguiente. Al simular, se deben desplegar los resultados de voltaje y cargabilidad de la siguiente manera. Si el voltaje es 1 por unidad, se debe mostrar de color verde. Si es del orden de 0,95 por unidad, se debe mostrar amarillo. Ya que en rigor es como una advertencia. Verde es que está bien. Amarillo es que es como una advertencia. Y si el voltaje es de 0,9, ¿ya? En por unidad se debe mostrar de color rojo, indicando entonces que es un valor prohibitivo. Si el voltaje es de 1,05 por unidad, se muestra en amarillo, que es una condición entonces de advertencia. Y si sobrepasa el 10%, entonces se muestra en color rojo. Este ajuste por defecto no viene así, ¿ya? Y luego se indica que el nivel de carga, si es 100% se muestra en rojo y si es del 80% se muestra en naranjo. Este ajuste sí viene hecho por defecto ya, ¿ya? Entonces este ya está listo, viene por defecto, pero este no. Entonces para indicar ese ajuste de color, voy a el icono de la paleta que está acá arriba. Coloring, ¿ya? Entonces procuren estar simulando, ¿ya? Procuren que acá está simulando, ¿cierto? Después se van al botón de coloring y después voy al botón de ajuste de color, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que cuando sea 1 por unidad se muestre en verde. Cuando la regulación sea del 5%, ya sea 5% arriba o 5% abajo, se muestra en amarillo. Y cuando sea del 10%, se muestra en rojo. Entonces, fíjense que en esta parte ya se cumple. Entonces, lo que voy a hacer es, este lo copio y lo pego acá. Es mucho más rápido que estar buscándolo aquí. ¿Ya? Mucho más rápido. Y este igual. Lo copio y lo pego acá. Ahí está. Entonces, ahí ya tengo el ajuste de color, según se indica o se pide en el enunciado del trabajo para el voltaje y también para la cargabilidad. Por defecto ya está ajustado de esa forma. ¿Ya? Entonces acá, ok. Ah, ya. Este es un problema que a veces sale en la versión 21. Dice, por ejemplo, acá no puedo colocar un color. Ya esto me ha pasado otras veces con la versión 21. Voy a ver si se puede con otro o si no lo dejo como está por defecto. No, no se puede. Con la versión 23 no deberían tener problema, ¿ya? Pero con la versión 21
eventualmente sí. ¿Ya? Entonces, bueno, ok, no se puede, lo dejo como está no. ¿Ya? Pero si están con la versión 23, les recomiendo que lo hagan, porque así es más fácil identificar qué parte del sistema están con un nivel de voltaje, ¿cierto?, que es aceptable o derechamente prohibitivo. En términos visuales, es mucho más rápido identificarlo así. ¿Ya? Entonces, fijémonos acá. Voy a hacer un zoom, por ejemplo, aquí. Entonces, por ejemplo, en la barra 7 tengo un voltaje de 0,89. En la barra 6 tengo un voltaje de 0,9. En la barra 8 tengo 0,92. En la barra 10 tengo un voltaje de 0,94. Entonces, fíjense que si tuviese un sistema mucho más grande, estar viendo una por una las barras es muy engorroso. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Estando simulando el sistema, ustedes se van acá al botón que dice Network Model Manager, que es un botón como una retícula, una cuadrilla, de una retícula, o una cuadrícula. Entonces se van a ese botón que está ahí, se despliega esta ventana, y esta es una ventana que entrega un resumen de la operación del sistema. Entonces, por ejemplo, ¿qué me interesa a mí ver? Las barras. Entonces me voy al icono de barra, busbar. Y acá está todo el resumen del sistema. Está ordenado por nombre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la quiero ordenar en términos de voltaje de mayor a menor? Identifico el voltaje, por ejemplo, por unidad, hago un clic en el encabezado y ahí me lo ordenó de mayor a menor. Si quiero que el orden sea el inverso, otro clic no. Y ahí me lo identifico. Entonces ahí está ordenado. Entonces la barra que tiene la peor regulación es la barra 7. Identificar la barra 7 en el sistema de nosotros es fácil porque el sistema es chico. Pero si tengo, por ejemplo, 100 barras, se vuelve engorroso. Entonces supongamos, por ejemplo, que en el diagrama unilineal quiero identificar la barra 7. ¿Cómo lo hago? Me voy a la barra 7, botón derecho, y voy a la opción que dice marcar en el gráfico. ¿Ya? Luego esta ventana la minimizo y el sistema me marca la barra 7. Acá está. No la marqué yo, me la marcó el Dick Silent. ¿Ya? ¿Se fijan? Me la marcó el tiro. Entonces de esa forma puedo identificar muy rápidamente cuál es la barra, en qué parte se ubica la barra que tiene la peor regulación. ¿Ya? ¿Qué otras cosas puedo hacer acá en Network Open Manager? Perdón, en Network Model Manager. Por ejemplo, podría hacer un gráfico de barras, o de columnas, mejor dicho. Un gráfico de columnas de las barras. ¿Cómo? Bueno, voy acá, selecciono todas las barras. ¿Ya? Ahora voy a hacer clic con el botón derecho en esta parte donde está el icono de barra. Y después voy a la opción que dice Show o Mostrar. Después voy a la opción que dice Diagrama de barra. Y acá tengo tres opciones que puedo graficar. Puedo graficar el voltaje por unidad. Puedo graficar el voltaje en kilovolt, ya que en rigor el voltaje de fase. O en rigor el voltaje en kilovolt, que sería el voltaje en línea. En general, nos interesa el voltaje en por unidad. Así que voy a hacer clic en la segunda opción. ¿Ya? Minimizo la ventana y acá se muestra el gráfico de barra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué podría hacer? En este gráfico de barra, podría, por ejemplo, hacer clic con el botón derecho, ¿ya? Y, por ejemplo, podría agregar alguna línea. No sé si esta versión 21 me da la opción. A ver, voy a ver acá. En la versión 23 se puede. No, no se puede acá. ¿Ya? No se puede agregar una línea. Porque lo ideal, ¿cierto? Sería acá agregar una línea
con el valor mínimo de voltaje para identificar rápidamente cuáles son las barras que están bajo la normativa. ¿Ya? Me parece que esta versión no da esa opción. ¿Ya? Si alguien está con la versión 23 se puede al tiro. Me parece que esta no. No sé, título. No, acá no se podría. ¿Ya? Pero tengo un gráfico de barra. Ese gráfico de barra, ¿cierto? Si usted el flujo o si resetean la simulación, se borra. ¿Ya? Y se va a actualizar cada vez que hagan un flujo. ¿Ya? ¿Dudas? Entonces, ahora, ¿qué me interesa del sistema? Me interesa normalizarlo. Porque todas las barras que son de voltaje nominal 154 kilovolts, el voltaje, el mínimo voltaje que pueden, ¿cierto? Tener es 0,93. Entonces, no cumple la barra 8. Tampoco la 7. Tampoco la 6. Tampoco la 5. ¿Ya? No cumplen. La barra 3 sí cumple. ¿Ok? La barra que está acá, la barra 10 también cumple, porque están 0,94 y el mínimo 0,93. ¿Ya? Entonces, de alguna forma tengo que mejorar el perfil de voltaje de la barra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a Profesor, fijarme en el generador 3, en el termo 3. profe, le paso una consulta. Por supuesto. Eh, ¿Se puede moderar por parte o no? Porque el diagrama igual es súper grande el que usted nos envió, entonces yo lo dibujé, pero falta completar los parámetros nomás, pero uno puede simular por parte o si cuando uno van a simular, simula todo el sistema. Uno puede simular por parte cuando ocupa, bueno, lo más fácil para simular por parte es cuando ocupa la herramienta variación, ya que está acá. De hecho, por eso acá en la parte B se dice que ocupe la herramienta variación. Acá está, variación. Entonces, la gracia de variación es que yo puedo simular por parte. Lo que no quiera simular, lo dejo desactivado. Y basta con hacer un clic y queda todo desactivado. Ya, si usted no ocupa la herramienta variación, lo que tiene que hacer es ingresar al elemento del sistema. Por ejemplo, supongamos que no quiero esta línea. Si no la quiero al simular, la deja fuera de servicio. Y simula. La desventaja de eso es que tengo que hacer uno por uno clic en los elementos para dejarlos fuera de servicio. Y con la herramienta variación quedan todo al tiro fuera de servicio. ¿Ya? Ahí me enredé un poco. ¿Cómo se hace con la herramienta de evaluación, profe? Porque igual tengo que seleccionar uno por uno, ¿no? ¿O cómo lo hago Sí, para...? bueno, con la herramienta variación, si nos adelantamos un poco, usted tendría que ir acá. Insertar, variación. ¿Ya? Entonces le da un nombre a la variación. Después se va a abrir lo que se llama una expansión del sistema. Y en esa expansión del sistema se divide en dos partes. Al menos como yo lo estoy haciendo en el trabajo. Porque esa infraestructura, que en rigor estamos modelando entre el 2026 y 2028, tiene dos etapas. La primera etapa, en donde usted debe dar cuenta de todos estos elementos. Bueno, en rigor tiene tres etapas. Entonces, en la primera etapa se modela todo lo del año 2026. Luego, en la tercera etapa, se modela todo lo del año 2027. Y en la tercera etapa, usted modela todo lo del año 2028. Entonces, ahí se cubre toda la proyección que está acá. Entonces, la gracia de la variación es que yo puedo modelar todo eso y después le digo, quiero que solamente me actives la etapa uno y 2 y esta se desactiva automáticamente. O le puedo decir que solamente me active la etapa uno y la etapa 2 y 3 quedan desactivadas. O le puedo decir, desactívame la etapa uno 2 3. Entonces solamente queda estar activado lo que está acá en color negro.
¿ya? Y eso rápido. No tengo que desactivar uno por uno el elemento. Lo hace al tiro el programa mediante la especificación de la variación. ¿Ya? Eso no creo que alcancemos a hacerlo ahora, pero lo vamos a hacer esta semana fijo. Pero todavía no creo que avancemos tanto porque hay que definir primero escenario de demanda. Y esto es importante también. ¿Ya? Entonces estamos acá. Entonces está diciendo que quiero mejorar la operación del sistema. Entonces ya hice un flujo potencia y me di cuenta que tengo varas con nivel de voltaje muy bajo. Entonces acá tengo tres opciones. La primera opción es aumentar, ¿cierto? La consigna de tensión de las unidades de generación. Por ejemplo, esta que está acá. Entonces ya me di cuenta en la última clase que si el voltaje de referencia lo aumento mucho en esta unidad, eventualmente la sobrecargo. Así que no es una opción. Puedo hacer lo mismo en termo 3, pero fíjense que en termo 3 el voltaje al cual me fijó el voltaje en la barra, ¿ya? El voltaje, ¿cierto?, al cual se fijó en la barra, o el voltaje, mejor dicho, que yo indiqué al generador, yo le indiqué que lo dejara en 1, pero lo dejó en 0,95. Y eso es porque la máquina, ¿cierto?, alcanzó la máxima inyección de potencia reactiva. O sea, no puede aumentar más este voltaje porque no puede inyectar más reactivo. ¿Ya? Así que eventualmente tampoco puedo incrementar el nivel de voltaje de esta barra, porque la máquina ya alcanzó su límite de capacidad. Entonces, ¿qué podría hacer? Puedo modificar el voltaje, por ejemplo, del generador 1. ¿Ya? Porque los límites de operación, este generador puede inyectar hasta 180 megabar. Y actualmente está inyectando 30. Así que tengo un margen bastante amplio todavía. Entonces lo voy a modificar acá y voy a indicar que el voltaje de esta barra es 1,05. Ya, el voltaje máximo en estas barras del generador va a ser 1,05. No pueden aumentarlo más de eso. Entonces lo modifiqué 1,05. Ya fíjense que aumentó el nivel de cargabilidad del transformador, perdón, del generador, porque está inyectando mayor potencia reactiva. Pasó de 40 megabar a 60 megabar. Aumentó el voltaje. Agua arriba, por tanto, aumentó también agua abajo. Y esta quedó casi, casi dentro de norma. Me falta un poco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría llevar a norma este voltaje? Por ejemplo, modificando el tap que está acá. ¿Ya? El tap del transformador. Porque tengo una caída de 2% entre la barra 3 y la barra 2. Perdón, entre la barra 1 y la barra 2 tengo una caída del 2%. O sea, si puedo incrementar esto un 2% más, por ejemplo, entonces este voltaje va a estar dentro de normativa. Al menos va a cumplir con el mínimo. Entonces voy al trabajo, voy al low flow y voy a incrementar el tap para incrementar el voltaje. Por ejemplo, voy a dejar el tap en la posición 2. Ahora, ¿cómo sé si el tap lo debo aumentar o disminuir? Ustedes se pueden basar en una tabla que está acá en la opción Simulation RMS. Después activa la opción medición de acuerdo al reporte. Y acá está la tablita. Entonces, en esta tablita yo sé que si el voltaje lo aumento, perdón, si aumento el tap, por ejemplo, si paso del 0 al 1, estoy incrementando el voltaje. ¿Ya? O si paso del 0 al 3 o del 0 al 4. Y cuando el tap lo reduzco, entonces el voltaje también se va a disminuir. ¿Ya? Entonces el voltaje lo voy a aumentar. Voy a dejar el tap en la posición más 2. Ok. Entonces ahí se marcó el más 2. Voy a hacer un flujo de potencia. Voy a ejecutar. Fíjense que el voltaje en esta barra aumentó de 0,3, de 1,03 a 1,07. Ese 1,07 es permitido, sí.
Porque la regulación de voltaje en barra de 154 es del 7%. O sea, el voltaje mínimo 0,93, el voltaje máximo 1,07. O sea que cumple justo. Si me voy después a la barra de interés, que es la barra 7, cumple con la normativa. ¿Ya? Entró 0,94. ¿Ya? Cumple. Entonces ya tengo el sistema normalizado. Esas son dos opciones. Entonces puedo modificar el voltaje del generador, de alguno de los generadores, puedo operar el tap del transformador, ¿cierto? Que corresponda. Y la otra opción es colocar un banco de condensadores. ¿Ya? Entonces supongamos, por ejemplo, que este tap lo quiero operar en la posición neutral. Quiero que esté en cero. Yo sé que si está en cero, eventualmente el voltaje en esta barra no cumple con la normativa. Está en 0,92. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir acá al botón de herramienta de transmisión. ¿Ya? Acá me voy a cambiar de módulo. Me voy a ir al módulo de Transmission Network Tools. ¿Ya? Entonces, en este módulo tengo dos herramientas que son importantes. La primera, que es análisis PV, y la segunda, análisis PQ. ¿Ya? ¿Me dan un segundo? Vuelvo al tiro. ¿Ya? Entonces acá la herramienta bueno, la herramienta, ¿cierto? PV es para establecer cuánto es la máxima potencia activa que le puedo conectar a una carga, a una barra, antes de que el sistema sea inestable. ¿Ya? Y la curva QV, que es la de interés, ¿cierto? Me va a decir cómo tiene que ser la compensación de reactivo, ¿ya? En una barra para que yo tenga un nivel de voltaje deseado. ¿Ya? Seguramente no se entendió mucho, pero lo voy a explicar ahora con el ejemplo. Voy a esta barra que está acá. Por ejemplo, voy a especificar el banco de condensadores para la barra 7, porque es la barra que tiene la peor regulación de voltaje. Entonces voy a la barra 7. ¿Ya? Acá, y va a depender mucho también de la versión, voy a la opción que dice calcular, me parece. Calcular. ¿Ya? En la versión 21 es calcular. Puede que la versión 23 sea otra opción, así que tendrían que buscarla acá por definir quizá, o por ahí. ¿Ya? Calcular. Y ahora en calcular voy a la curva QE, que está acá abajo. ¿Ok? Entonces acá, por defecto, ¿cierto? Se está indicando que la barra de interés es la barra 7, ¿ya? Y que acá se van a ejecutar múltiples flujos de potencia para generar una curva QE, ¿ya? ¿Entre qué rangos? Entre estos rangos que están acá. Entonces acá el voltaje, o sea, yo le voy a pedir, por ejemplo, que el voltaje, los límites de voltaje lo dejen en 0,6 y 0,6. No, Gonzalo, gracias. ¿Ah? Por defecto creo que tiene otro valor. Creo que sale, bueno, de hecho salía ahí 0,6. Ya, pero déjenlo en 0,6, 0,6. ¿Ya? Pues acá, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a ejecutar un flujo de potencia, ya inyectando una cierta cantidad de reactivo en la barra. Va a ejecutar el flujo de potencia y va a guardar el voltaje en la barra para esa inyección de potencia reactiva. Después esa inyección de potencia reactiva la va a aumentar un poquito. Va a hacer otro flujo de potencia y va a guardar el voltaje en la barra, otra vez. Luego va a hacer otro flujo de potencia con otro nivel de inyección y va a guardar el voltaje otra vez. Y así efectúa múltiples flujos de potencia, ya modificando la inyección o absorción de reactivo y calculando el voltaje. Y después eso lo va a graficar. ¿Ya? Entonces acá, ejecutar. ¿Ya? Entonces una vez que se ejecuta, se van al botoncito que está arriba, que dice gráfico de curva QE. ¿Ok? ¿Ya? Entonces acá le ponen ejecutar sencillamente y se despliega esta curva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esta curva? Ahora viene lo importante. Que yo le puedo indicar
el voltaje que yo quiera y me va a decir cuál es la inyección de potencia activa que yo necesito para que el voltaje sea de un cierto valor. Por ejemplo, acá voy a colocar una curva, perdón, voy a agregar una línea recta en el eje X, ya porque el eje Y es potencia activa, ya, que puede ser positiva o negativa, y el eje X corresponde a voltaje, ¿ya? Entonces yo quiero colocar una línea en el eje X que es el voltaje. Y esa línea la voy a fijar en 1. Entonces yo quiero que me muestre una línea recta que esté en 1. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque para tener un voltaje en 1 por unidad, yo requiero una inyección de 61 megabar. Esa es la gracia, ¿ya? Si yo quiero un voltaje de un 1 por unidad, requiero una inyección de 61 megabar aproximadamente. Entonces, esto me está diciendo el tamaño del banco de condensadores que yo debo especificar para tener un voltaje de 1 por unidad. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Sí, se entiende. Sí, profe. Entonces, ahora, ¿cómo verifico eso? Vuelvo al Disk Island, a la red primaria, ¿ya? Porque acá cuando ejecuté un gráfico se abrió una pestaña que se llama plot. Voy a volver a la pestaña de red primaria, ¿ya? Esta simulación que está acá la voy a resetear, ¿ya? Ahora voy a colocar acá un banco de condensadores, que sería el elemento, si ustedes se van a la parte de la izquierda que dice filtros o sea, chant and filters, ¿ya? Tienen que elegir el que dice chant filter C, que es un banco de condensadores, ¿ya? Lo pincho aquí y después lo pincho acá, ¿ok? Ingreso al banco, le voy a colocar un nombre, banco uno. Ya, el tipo de banco en corriente alterna, la tecnología la voy a dejar por defecto, estrella aterrizado, o sea, trifásico, estrella, mejor dicho, sin aterrizar, abierto. El voltaje importante es el voltaje nominal 154. Y acá voy a indicar la capacidad del banco, ya que tiene que ser 61 megabar aproximadamente. Entonces acá le coloco 61 megabar, ¿ya? Ok, entonces indiqué dos cosas, el voltaje y la capacidad del banco, 61 megabar. Ok, entonces ahora voy a hacer un flujo de potencia. ¿Ya? Y ahí entonces se comprueba que con 61 megabar inyectado, ¿cierto? A la barra, el voltaje es 1 en por unidad. Profe, tengo otra consulta con respecto a eso, porque, bueno, si es cierto, no existe un banco como por unidad que te entregue 61 volamperos reactivos de una. El Mm, Excel le da como una configuración de cuántas unidades, cosas así, se tienen que requerir, tipo de conexión. No, no, eso lo define usted. Ya. Eso es parte, digamos, de la ingeniería de detalle. Acá el programa está hecho para ingeniería básica, conceptual. Entonces yo sé que ahí tiene que ir un banco 60 megas, aproximadamente. Y después, ¿cierto? Será criterio, ¿cierto? Del ingeniero de detalle, ¿cierto? Que vea la conexión, ¿cierto? Del banco, cómo tiene que ir puesto, ya la cantidad de tapas también, etcétera. Yo acá digo que tiene que ir a un banco 60 megas y listo, nada más que eso. Y con aquello, ¿cierto? Logro que la tensión en la barra sea 1 por 1. Eso. Pero eso es solamente para esa condición del sistema, po, porque Sí, si yo cambio cualquier condición va a cambiar. sí, Entonces, claro, por como ustedes, ejemplo, supongamos que tengo una pérdida de esta línea, que la fue de servicio. Ok, hago el flujo, ya, el voltaje en la barra es 0,87. O sea, cambió la configuración, la operación del sistema y el banco es ineficiente para ese caso. No me sirve ya. ¿y cómo se coloca? ¿Se puede colocar con tabs, como dice este profe, no? Ahí, Sí, se puede. Por como para que ejemplo, dependiendo del voltaje inyecte más o menos. sí, se puede configurar de esa forma. Por ejemplo, acá supongamos que este banco, no sé, tiene 10 etapas, por ejemplo, y cada etapa es de 6 megas.
Digamos que acá de redondito 60 megas. Va a ser un banco de 60 megas. Supongamos que el banco va a tener 10 etapas, ¿ya? Y cada etapa va a ser de 6 megas. O sea, en total, ahí tengo los 60 megas. Ya, o sea, quizás activando por etapa. En la medida de que el sistema requiera, ¿cierto? Una mayor inyección de reactivo, entonces yo puedo ir modificando acá de forma manual que se conecten más o menos etapas. ¿Ya? Esa es la forma manual. Si usted lo quiere configurar de forma automática, tiene que ir acá a la opción Low Flow. Tiene que ir a la opción switchable. ¿Ya? Esto lo deja por defecto y acá usted indica el rango de operación. O sea, por defecto acá se establece una limitación del 5%. O sea, si el voltaje en la barra está fuera de esa banda, automáticamente el tap va a empezar a aumentar de uno en uno hasta que el voltaje entre en la banda. Una vez que entra en la banda, el tap queda ahí y no se mueve más. El tap del banco de condensadores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dejémoslo ahí. ¿Ya? Entonces voy a dejar esa banda al 5%. ¿Ok? Después voy al flujo de potencia y como tengo un elemento automático, debo entonces activar acá que se activen los elementos automáticos. La segunda opción, la segunda opción de la parte de regulación de voltaje, ¿ya? Que es ajuste automático de elementos en derivación, que es un banco de condensadores. ¿Ya? Tiene que estar esta opción activa, si no, no funciona. Ejecutar. Entonces fíjese acá. Automáticamente se activó el banco y quedó operando la etapa 5. ¿Por qué? Porque yo le dije que la banda de operación es del 5%. O sea, una vez que el tap, ¿cierto? Provoca que el voltaje ingrese a la banda, que en este caso ingresó porque es 0,96, el tap queda fijo, digamos. No, no se mueve más. Esa banda me sirve, sí, porque cumple con la normativa. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, de acuerdo a lo que planteaba usted en el principio, que tenía que ser a menor costo las mejoras, esto sería cuando ya no puedo modificar, por ejemplo, el TAP o alguna cosa. Sí, porque el banco implica, ¿cierto?, añadir un elemento extra al sistema. Sí. Entonces yo tengo que tratar de mejorar el nivel de voltaje con los elementos que ya tengo presentes. Los generadores y el tap del trafo. Si es que no puedo con esos elementos, entonces la opción que me va quedando es colocar un banco de condensadores. ¿Ya? Ok, profe. Bien, estamos justo en la hora, así que vamos a dejar la clase hasta acá. En cierto más tarde yo les subo el video y el archivo de simulación para que lo tengan en el Moodle. ¿Alguna última duda? Bien, entonces si no hay duda, continuamos la clase el sábado. Y, bueno, si tienen consultas durante la semana, me pueden enviar un correo o también pueden venir a la oficina, ¿cierto? Me pueden ahí enviar un correo y podemos agendar una hora en la oficina dentro de la semana. ¿Ya? Entonces nos vemos el sábado y quedo atento a cualquier duda. Que estén bien. Chao, chao. Profe. Eso. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao, nos vemos.